Tendremos la bendición hoy de concluir con el tema una fe incondicional. Para esto voy a leer el capítulo 11 del libro de Hebreos, o de la epístola de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, capítulo 11, del verso 13 al 17. Todas las personas que he mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron de lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo estaban de paso como los extranjeros. Que claro, entonces quienes reconocen esto todavía buscan un propio país y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado ahí. Lo que desean es tener un mejor país en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de llamarse Dios de ellos. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él le ofrecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo. Gracias a Dios por esta palabra que Dios nos concede, nos permite poder compartir su finalización. Una fe incondicional. La semana pasada hablamos acerca de una fe incondicional basada en la obediencia. Dice la Escritura que esta fe provocó a que ellos alcanzaran buen testimonio delante de Dios. Y la semana pasada hablamos acerca de que si algo provocó que tuvieran buen testimonio delante de Dios, fue su obediencia. En esta ocasión hablaremos del propósito de nuestra fe en Cristo Jesús, sus beneficios, y al final de este mensaje concluiremos si la fe que profesamos es una fe incondicional o es una fe basada en creo para que me des, creo para que hagas, y si no, abandono mi fe y dejo de seguirte. ¿Realmente profesamos una fe incondicional? ¿O en algún momento nuestra fe está basada en te creo, pero si me das, te creo, pero si me haces? Creo que alguien nos hizo daño cuando nos presentó por primera vez el Evangelio de Jesucristo. No sé si usted alguna vez escuchó decir a algún predicador: ven a Cristo y Él restaurará tu matrimonio. Ven a Cristo y sanará tus finanzas. Ven a Cristo y sanará tu cuerpo. Nos enseñaron de una fe que se le anteponía al creerle una condición. Está bien, creo en Jesús, pero si me sana, si restaura mi matrimonio y si sana mi economía. Una fe mal enfocada. Hablamos de la fe que se manifestaba a Dios en obediencia. Hoy hablaremos de la fe, de los beneficios de nuestra fe en Cristo Jesús. Este pasaje que acabamos de leer
Es un pasaje que nos muestra a una generación que puso su fe en Dios, en la persona de Dios y no en sus beneficios, una fe incondicional a simple vista. Hoy tendré a bien compartirles 15 propósitos que yo puedo encontrar a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Creo que pude haber encontrado más, pero en los 15 que le voy a mencionar, porque no me voy a detener en cada uno a explicar, porque cada versículo se explica a sí mismo, le voy a hablar de 15 propósitos de nuestra fe en Cristo Jesús. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el primer propósito: no perdernos y tener vida eterna. Primer propósito. Segundo, San Juan 16:16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre para que seáis salvos. Segundo propósito, alcanzar la salvación. Es una fe para ser salvos, una fe que nos ayuda para alcanzar salvación. Por eso dijo el apóstol, esta salvación es por fe en Cristo Jesús, y esa gracia que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Importante detalle. Propósito número 2. Número 3, Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tercer propósito, esta fe alcanza a la salvación de los míos, de mi casa, de mi familia. Una fe que alcanza y toca a otros. 4, San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una fe que produce un efecto desde mi interior. Ríos de agua viva. Ve hasta acá 4 propósitos y todavía no he logrado encontrar un propósito que sea de conveniencia personal o material. Dice, de su interior, al creer en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. 5. Primera Tesalonicenses 4:14 y San Juan 11:25, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí está el 5.º propósito: darnos esperanza de aquellos que se nos han adelantado. Una fe que nos da esperanza de aquellos que se despidieron de esta tierra, pero creían en Cristo Jesús. 6. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire, el 6.º propósito de la fe en Cristo es darnos el título de hijos de Dios. Título de hijos de Dios. Nosotros no pintábamos ningún, hermano, en el plan de Dios no pintábamos ninguna esperanza de ser llamados hijos de Dios, pero a los suyos vino y los suyos le despreciaron, y a los que creímos nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es un propósito de la fe en Cristo, darnos título de hijos de Dios. 7. Romanos 1:17,
porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe. Se revela por la fe. Para, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El séptimo propósito es para conocer la justicia de Dios. Nosotros no vamos a buscar la justicia de los hombres. Vamos a ir a conocer la justicia de Dios, que es la exacta, la perfecta y la que no hace excepción. Entonces, número 8, Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Número 8. Octavo propósito, la fe usada para apagar las flechas que el enemigo nos lanza. Es un escudo, una fe como escudo. Mire qué propósito. La fe en Cristo Jesús me sirve de escudo para apagar las flechas que el enemigo me lanza. 9. Santiago 1:3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. El noveno propósito es producir en mí constancia. Venga tribulación, vengan tormentas, venga lo que venga, mi fe me hace ser constante en Cristo Jesús. 10. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Una fe con propósito específico para vencer al mundo, sus tentaciones y distracciones. 11. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 11. Esta fe nos pone en paz con Dios. Hay paz entre Él y nosotros. Es una fe que vino a romper la enemistad y vino a producir una amistad y una relación de amor y una relación de paz entre Dios y los que vivíamos lejos de Él. 12. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Una fe para producir obras. Los cristianos no hacemos obras para tener fe. Hacemos obras como consecuencia de la fe que está en nosotros. Por eso es que es importante entender que nosotros, los hijos de Dios, no hacemos obras para ganarnos el cielo ni para agradar a Dios. Nosotros hacemos obras porque la fe que habita en nosotros a través de Cristo, es imposible el no obrar con esta fe que produce en nosotros el extendernos hacia otros. Número 13, Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Una fe que tiene como propósito ser bendición para otros. La fe en Cristo Jesús no solo es un beneficio personal, sino que es un beneficio que alcanzará a otros. Porque Dios me usará como un instrumento a través de esa fe en Cristo para que su poder se manifieste en otros que están necesitados. 14, Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Aquí está el propósito número 14 de nuestra fe en Cristo: ser justificados. Así hagamos el sacrificio mayor, portarnos bien, hermano, no pecar, lo que sea, no es suficiente para alcanzar la justificación. Nosotros somos justificados por medio de la fe
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y número 15, Efesios 3, 11 y 12, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, escuche, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Propósito número 15. Tenemos seguridad, acceso y confianza. Eso es lo que produce la fe en Cristo Jesús. Creo que alguien nos vendió mal, hermanos, esa información de nuestra fe. Por eso es que en momentos como los que estamos viviendo, es tan fácil que la gente se quiebre. Es tan fácil que el creyente se rompa, porque su fe está basada en un Dios imaginario, en un Dios de una imagen personalizada, no de un Dios de lo que Él es, sino de lo que imaginamos que Él es. Cuando usted le habla a la gente de un Dios de amor, todos abren sus brazos y dan por sentado que por ser amor tiene que aún violentar sus propios mandamientos naturales o espirituales, sus códigos de la palabra. Piensan que porque Él es amor, Él puede quebrantar sus mandamientos. Pero quiero recordarte que entre sus virtudes y sus atributos, Dios no solo es amor, también es justicia. Y en su justicia, Él se quita de un lado del amor, porque Él no juzga con amor, Él juzga con justicia. Por eso es que hoy hablar de un Dios de amor pareciera que significa aceptar mi manera de ser, mi manera de pensar. ¿Tú escuchaste alguna vez a alguien decir, ven a Cristo? Él te ama tal y cual eres. Él te acepta así como vienes y así como eres. Y es cierto, Él me ama, me acepta si yo llego con una ropa andrajosa, drogado, alcoholizado. Pero el que Él me acepte no significa que después de 10 años Él quiera que yo siga siendo el mismo hombre en sus manos. El propósito de llegar a Cristo es que tengo que sufrir una transformación, una metamorfosis en mi vida, donde Él plasma su carácter, su imagen y aún su ADN en mí. Esto no se trata de un Dios que yo imagino, y por eso es que hoy en la fe muchos han desertado en este tiempo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los seres humanos hemos cometido el error de idealizar a un Dios a nuestra manera. Esta fe tiene 15 propósitos y en ninguno de ellos hallo como beneficio que la lista sea larga, una fe para que Dios me dé un milagro, me conteste o haga lo que yo quiero que Él haga. Si tú sanas a mi mamá, creo en ti. Si tú no te llevas a mi papá, entonces sigo tus pasos. Pero si tú no haces, Dios, lo que yo quiero, entonces abandono mi fe. Eso se llama una fe condicional. Pero la fe incondicional no tiene nada que ver con esto. Le hablaré de 3 ejemplos rápidos. Pablo, 2 Corintios 12, habla de un aguijón, en el verso 7 al 9, de un aguijón que le fue puesto. Y dice la escritura que 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara. Y Dios lo que le dijo fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En ningún momento dice la Biblia que Dios le quitó el aguijón en su carne. Pero tampoco dice la Biblia que por esto Pablo se amargó y dejó de profesar su fe en Cristo Jesús. Número 2,
Hechos 7, 54 al 60, habla de Esteban. Dice la Biblia: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba sentado a la diestra de Dios. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque fue una fe incondicional que le pudo llevar hasta el final de sus días. Una fe incondicional que le llevó hasta el fin de sus días, que la mantuvo firme hasta el último momento de vida. Cuando él tenía en sus manos dejar de hablar y profesar y anunciar de su fe en Cristo, porque le daban la opción de callar, pero él no. Él mantuvo su fe en Cristo hasta el último momento. Le cegaron la vida, pero él, antes de cerrar sus ojos aquí y de vender su fe, ya estaba viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Una fe incondicional. Y número 3, María. San Juan 11, 28 al 31 nos narra la historia de María. Todos la conocemos. Tenía una hermana llamada Marta, y ahora Lázaro, su hermano amado, estaba muerto. Jesús esperó 4 días para llegar a donde sus amigas le habían pedido venir. Y dice la Escritura que Marta fue la primera en salir corriendo y le reclamó a Jesús: porque si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Al contrario, María no. Y usted me dice: hermano, pero disculpe, Marta y María dijeron las mismas palabras. Sí, lo mismo que dijo Marta, lo dijo María, con una pequeña y grande diferencia. Oiga esto: postrándose a sus pies, le dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María, al postrarse a los pies de Jesús, le estaba diciendo: aunque el dolor es grande, tu perfecta voluntad, siempre, Jesús, será mejor que mis sentimientos, será mejor que mis deseos y será más importante que mis peticiones. Y aunque no entienda nada, Jesús, de lo que me está pasando, eso no cambia mi amor y mi fe por ti. Qué impresionante. Una fe incondicional. Una fe incondicional que se basa en amar, en creer y en seguir a Jesús sin importar o anteponer lo que queremos. Se basa en la persona de Cristo, más que en lo que Él nos pueda dar o nos quiera dar. Pidamos a Dios que nos ayude a poner en Él nuestra fe y no en sus beneficios. Alguien nos vendió mal la idea que la fe en Cristo tiene que estar basada en lo que Él me puede dar. La Biblia tiene registros largos de hombres y mujeres a los que Dios no les dio lo que les prometió, y mucho menos lo que ellos le pedían, y aún así mantuvieron su fe firme en Él. Hoy pareciera que Dios, el gancho con el que nos tiene agarrados, es con lo que nos da. Si nos trata bien, si nos da riqueza, si nos da poder, si nos contesta a nuestros deseos desbordados de querer tener propiedades y bienes, entonces vale la pena poner nuestra fe en Él. Pero quiero contarte
que la fe en Cristo también involucra padecimientos. La fe en Cristo también involucra muchas veces no tener la comodidad que quisiéramos tener. La fe en Cristo Jesús no siempre tiene que ver, escucha esto, con lo que puedo recibir de Él. Mi fe en Cristo Jesús debe de ser incondicional, de tal manera, no importa lo que tú me des, no importa si me contestas, no importa si te llevas a mi mamá o no, no importa si me sanas o no, yo creo en ti. Por eso me encanta esa alabanza. Creo en ti, aunque se oscureciera el sol, aunque las estrellas dejaran de brillar, creo en ti, creo en ti. Pero no es un creer a cambio de, es un creer aceptando su voluntad y aceptando su decisión. ¿Realmente estamos poniendo una fe incondicional? Y finalizo diciéndote esto. La palabra incondicional significa aquello que no tiene condicionamiento, que carece de restricciones o limitaciones. Señor, me comprometo a seguirte si me das lo que te pido. Me comprometo a seguir tus pasos si contestas a lo que te estoy pidiendo. O realmente mi fe podría ser, me contestes o no, me sanes o no, me des o no, yo creo en ti. Oremos hoy para que el Señor nos ayude a comprender que la fe que a Él impacta no es la fe condicionada, sino una fe incondicional. Una fe que no se quiebra porque Dios nos quita el trabajo. Una fe que no se quiebra porque Dios me quita las comodidades. Una fe que se quiebra cuando viene la enfermedad, o una fe que se quiebra cuando hay un diagnóstico médico. Qué precioso oír gente como hermano Luis Palau con un cáncer en los pulmones y decir: hermanos, no estoy preocupado, me han detectado cáncer y voy a aprovechar hasta el último minuto de mi vida para seguir predicando y haciendo lo que más me gusta. Y el día que Dios me llame a su presencia, de eso he predicado toda mi vida. Una confianza plena y veraz, una confianza y una fe genuina, que sin importar la amenaza de una enfermedad mortal, profesa y confiesa con sus labios: el problema más grande no es irme de esta tierra, el problema más grande sería irme de esta tierra efímera y pasajera a una eternidad de condenación. ¿Tu fe es condicionada o es una fe incondicional? Pregúntate, examínate si estos años de tu caminar con Cristo ha sido más importante las condiciones o realmente nuestra fe por Él. Padre, gracias por tu palabra. Yo personalmente quiero tener una fe incondicional. No importa si me contestas o no, si me quitas o no me das. Lo importante es que mi fe en ti tiene mejores beneficios que cosas materiales o que bienes de esta tierra. Gracias porque mi fe en Cristo me justifica, me salva, salva a mi familia. Mi fe en Cristo Jesús me ha hecho estar en paz contigo, Señor. Te amo, te alabo, te bendigo y hasta el fin de tu mano. Amén y amén. La paz de Dios en tu vida.